Vamos a saludar al diputado por Córdoba, Rodrigo de Loredo. Buenas tardes, bienvenido, Rodrigo. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Rodrigo, bueno, su primer pensamiento respecto de lo que ha definido la justicia y también, de hecho, se ha podido escuchar algo de lo que dijo la vicepresidenta de la Nación. Sí, claramente hemos seguido atentamente todo este proceso como lo seguimos desde sus comienzos. Bueno, es un día histórico, es un mensaje internacional muy positivo, es una instancia judicial que va a quedar para la historia institucional de la Argentina. Escuché a la presidenta, me parece que los argumentos la noté como una persona fuera de sus cabales y desordenando todos los argumentos. Lo primero que me viene a la cabeza, Pablo, es, y esto es muy importante para salir de estos análisis tan técnicos del tema, ¿no? Hoy Argentina recibió 2 condenas. Una extremadamente injusta y que involucra a 18 millones de argentinos, que son los números de la pobreza. La UCA dio a conocer que Argentina tiene más de 18 millones de argentinos sumergidos en la pobreza. ¿Y por qué digo esto? Porque esa condena a millones de inocentes se vincula directamente con esta otra condena absolutamente justa y ajustada a derecho. Hay una vinculación directa entre la situación que padece la Argentina y los estándares de corrupción que tiene el país. Y esta ha sido, por más argumentos que esgrima la vicepresidenta, la expresidenta, ha sido un juicio a una ciudadana que pudo hacer uso de todas las garantías procedimentales. ¿Te imaginas que llegamos a esta instancia, Pablo, después que hayan participado en la causa 9 jueces y 6 fiscales? Ella pudo escoger de los abogados más onerosos, fue juzgada por jueces naturales, esto significa escogidos con anterioridad a los hechos de causa, pudo aportar elementos probatorios, testimoniales, periciales, confesionales, pudo ampliar pruebas, pudo alegar, pudo recusar jueces, se instruyó toda la causa, se ajustó a derecho, se ajustó a la ley. El fallo fue absolutamente austero y ella prefiere la politización nuevamente con argumentos súper amañados. Yo siempre traigo a colación, Pablo, que este esquema judicial que ella recién lo escuchaba decir, el partido judicial o el lawfare o ahora el amafiamiento, es un poder judicial que ha sido escogido casi en su plenitud por el Partido Justicialista, que ella integra, conduce y es la principal líder de la República Argentina. Argentina tiene 1000 jueces federales, todos tienen que pasar por el Senado de la Nación y la Senado de la Nación tiene mayoría hegemónica del Partido Justicialista desde el 83 a la fecha. De hecho, muchos de estos fiscales y la gran mayoría de estos jueces que hoy la condenan, con argumentos que son apelados por el propio fiscal que pidió 12 años, son jueces que designó ella. De manera que me parece que es un hecho muy relevante. No va a terminar presa Cristina porque dentro de ese derecho a defensa puede apelar a casación y casación no tiene tiempo para fallar y si falla en contra de casación puede apelar a la Corte Suprema y tampoco tiene tiempo para fallar. Cierto es también que en febrero cumple 70 años, de manera que la importancia es una importancia de naturaleza institucional. Era merecido esto para los argentinos y en particular para los santacruceños. Hay un fuerte cuestionamiento, Rodrigo de Loredo, a la justicia, sobre todo a partir de lo que se conoce como el escándalo del lago escondido, lo que supimos hace algunas semanas y después los chats y audios que se dieron a conocer en los últimos días. Hay un cuestionamiento a la justicia desde la oposición, digo, hay un llamado especial para hacer en esa línea. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, que la justicia requiere de cambios estructurales es una obviedad, fundamentalmente en el servicio que le brinda la sociedad. Pero el kirchnerismo nos tiene acostumbrado a camaleónicamente tergiversar las peleas. La verdad que ese viaje a Lago Escondido, en Bariloche, puede terminar siendo un episodio de irrelevancia jurídica o política o institucional, puede ser un hecho de incompatibilidad o puede eventualmente ser un hecho más o menos grave, pero no tiene nada que ver ni se vincula directamente con la causa abarrotada de pruebas y con contundencia jurídica que se le dio a la presidenta. La defensa de la presidenta es una defensa política,
cuando tiene que hacer una defensa con elementos probatorios. Durante todo este proceso, fíjate vos, prácticamente ella reconoce los episodios de corrupción, porque al final del día de lo que se discute es de los $1.000 millones o la condena de los 80.000 millones de pesos. Ella se limita simplemente a decir que ella no tenía conocimiento, lo que es un elemento de absoluta precariedad, porque semejantes volúmenes de corrupción son absolutamente insusceptibles de que se sucediera sin el conocimiento de quien ejerce la mayor jefatura del Poder Ejecutivo. Es decir, siempre sus defensas no están vinculadas a los hechos de los que se le acusa, sino que siempre construye cuestiones distintas a lo que es obvio. Le quiero preguntar, Rodrigo, tangencialmente lo saco del caso de hoy, pero para tener una visión de esta situación, lo que ocurrió en la Cámara de Diputados días atrás, lo que ocurre en el día a día en nuestro país, ¿ve usted algún viso de violencia? ¿Puede esto significar en algún sentido con gente que se está movilizando, en un país donde hay tanto enfrentamiento, alguna escalada de violencia? ¿Debemos llamar la atención sobre esto? No, claro que sí, nos tiene sumamente preocupados a nosotros. Por eso nosotros no correspondemos al convite que permanentemente hace el Ejecutivo de que demos una discusión política por fuera de la senda institucional. Ellos, Pablo, han escogido el conflicto como una estrategia. Lo ves permanentemente en la defensa de Cristina, que no son defensas jurídicas, son todas políticas, y en los ataques que permanentemente se hace al Poder Judicial o al Parlamento. Ellos han escogido la senda del conflicto, nos quieren llevar a ese lugar, nosotros tenemos que corresponder con serenidad, con equilibrio, que eso no se puede traducir en debilidad, con fortaleza, no movernos, atalonarnos en el respeto a los poderes, a la independencia de los poderes, a la autonomía del Parlamento. No nos podemos mover de ahí y no podemos caer a esta invitación permanente a que esto sea un conflicto en las calles. Fíjate vos que paradójicamente el Mundial, del cual ellos tanto esperaban, porque en el plan económico, que es ganar tiempo y todo es dilación, el Mundial es visto con mucha expectativa por el gobierno para que la gente por lo menos se olvide todos los días que el sueldo no le alcance ni a pasar el día 10º del mes. Pero el Mundial conspiró contra la causa de Cristina porque ella esperaba, digamos, una especie de estrépito y no han tenido ni siquiera la posibilidad de reaccionar y la gente está en otra. Y la verdad que el fallo se sucedió, ajustado a derecho, nosotros no hacemos más que tomar lo que la justicia ha dicho y hacer reflexiones al respecto. Y me parece que ellos están procurando esto otro que vos mencionás, Pablo, que nos preocupa a nosotros, pero nosotros no nos vamos a prestar ese juego. Bueno, dijo Cristina Fernández que no va a ser candidata en el 2003. ¿Qué le parece eso? Bueno, ella tiene esa impronta, no vas a subestimar a Cristina. Digamos, ella es una dirigente de una expresión política que tiene ese temple y siempre redobla las apuestas. Y además es absolutamente consciente que tiene tantas instancias y recursos para eventualmente no verla, como quien dice, cumpliendo con efectividad la condena, las alternativas que tiene son un montón. Entonces lo presenta nuevamente como un desafío político levantando la vara. Pero te das cuenta que son todas reacciones de naturaleza política y lo que uno espera es la respuesta concreta que explique dónde está todo ese recurso que se les robó a los argentinos. Y vuelvo con este tema. La corrupción es una condición no suficiente para que los países se desarrollen, pero sí es una condición necesaria. No es suficiente, pero sí es necesaria. No es casualidad que los países más desarrollados del Occidente sean a la vez los que tienen mejores estándares de transparencia. Y Juntos por el Cambio lo que tiene que hacer con esto es qué le propone hacia el futuro a la Argentina. Y me parece que las líneas son dos muy claras. Por un lado tiene que ver con la voluntad política, la ejemplaridad, la austeridad, el comportamiento público. Y por otro lado, con institucionalidad, con tecnología, con aperturización de datos, con legalidad. El mundo avanzó, las democracias modernas han avanzado en muchos resortes que evitan la discrecionalidad, que evitan las trabas para la concesión de favores que permiten todo este andamiaje, que es un verdadero andamiaje amafiado. El andamiaje mafiado que ella denuncia es el que orquestó su marido. Su marido lo orquestó. Ella se quejará, dirá, lo recibí, no lo armé yo. Ella lo continuó. Eso se respira, lo conoce toda la política, lo conocen todos los dirigentes de ella.
ella se pone en víctima por decir, yo no lo armé, pero lo continuaste y seguiste estimando los recursos del Estado. Y también hay una diferencia cuantitativa. El diseño, la matriz de la corrupción del kirchnerismo es una de las matrices más corruptas de la historia argentina y una de las más corruptas de Latinoamérica y del mundo, porque pasó del concepto de la coima al concepto de la sustitución de un establishment bank. Quisieron construir, sacaban un apenas banquero y lo convertían en uno de los principales empresarios de la Argentina. Compraban las empresas, compraban los medios de comunicación. Entonces, no solamente hay una diferencia cualitativa, ¿no?, en la visualización que se tenía del entramado de corrupción que se va corroborando, sino cuantitativa. Es verdaderamente estragos hizo la corrupción. Y además de decir esto, fue el momento de la oportunidad más grande que tuvimos los argentinos. Creo que el tren del progreso nos pasó 3 veces por el frente, como una oportunidad histórica, con tasas súper accesibles a nivel internacional y con dólares récord. Esa década ganada era la oportunidad para el desarrollo argentino, como lo fue la década del 50, como lo fue al principio del siglo. Y la verdad que fue una década perdida, porque el entramado de corrupción, también una reflexión, Pablo y Marina, para la sociedad, que generalmente se ocupa de estos temas cuando el sueldo no te alcanza a fin de mes. Y no te ocupas. Y un reconocimiento también a Elisa Carrió, que cuando la soja volaba estaba denunciando estas cosas. Y no todo el arco político, ni opositor ni oficialista, estaba mirando esas cuestiones cuando sobraban los recursos en las familias argentinas. Bien. Rodrigo, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Gracias a ustedes.